José Luis Jara ya está acá con nosotros, voz de trueno con el reporte local. Muy buen día, José Luis. Muy buen día, Carlos, y un saludo a toda tu audiencia. Y mira, Carlos, no te imaginas dónde estoy. Ay, Dios mío. Estoy en tierras movedizas. Ay, Dios mío. Estoy en arenas pantanosas. Ay, Dios mío. Andamos en terrenos donde donde se van a decidir cosas en un futuro, concretamente el 30 de abril. Estoy con los dirigentes o parte de la dirigencia y de la comisión revisora del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora. Ayer tuvieron una plática donde al parecer no hubo gran cosa. Ha sido la última mesa de negociación, quedó abierta y vamos a platicar con Esperanza Duarte, secretaria de Trabajo, y Margarita Silva, que también es de la comisión revisora. Y empezamos con Esperanza para que nos diga qué fue lo que pasó ayer en esta reunión que tuvieron con las autoridades. Por favor, Esperanza. Buenos días, pues Esperanza Duarte, secretaria de Trabajo del STEUS. Pues hasta ahorita fue la última mesa, la mesa queda abierta, en espera que nosotros tenemos una asamblea el día 29. Esperamos un último ofrecimiento antes de presentarnos a la base trabajadora, ya para el día 30, que estaría abierta desde las 8 de la mañana la votación, para ver si pues prácticamente es latente la huelga en la Universidad de Sonora por parte del STEUS. Los motivos pues no tenemos más que el 4% directamente del salario. Permite, ¿cuáles son las demandas del STEUS y las respuestas que le dieron ayer, por favor? Pues las demandas tenemos muchas, prácticamente nunca nos dieron respuesta al pliego petitorio la administración, que fue de inicio cuando nosotros lo entregamos, y en la primera mesa fue una de las peticiones que solicitamos. Ya hubiese sido favorable o negativo, nunca nos los dieron. Están pidiendo aumento salarial. Pedíamos de inicio, era la homologación del salario mínimo general de las zonas que tenemos aquí, que tenemos en la centro, tenemos los 3 primeros niveles, más de 1,350 trabajadores trabajando por debajo del salario mínimo. En la zona norte, Nogales y Caborca. Aguas con esto. Y fíjate, Carlos, le interrumpí a Esperanza porque esto ya te lo había señalado. Esos trabajadores están por abajo del salario mínimo. Es una ley que está en la Constitución y la universidad está cayendo en una inconstitucionalidad gravísima y que corre el riesgo de que se tomen multas. Hablábamos de como de 75 u 85 mil pesos por cada caso, pero además de eso hay otras implicaciones, pero vamos a continuar con Esperanza. Por favor, Esperanza, disculpa. En la zona norte, que viene siendo Nogales y Caborca, pues prácticamente tenemos todo el tabulador por debajo del salario mínimo, ¿no? Todo. ¿Y cuántos empleados son en Caborca aproximadamente? En Caborca son alrededor como de 180 por ahí más o menos. Nogales sí es un poco más chico, 50 y tantos. ¿Y aquí en Hermosillo? En total somos un padrón de 2,100 trabajadores. Pero en general son los 3 primeros niveles vienen siendo como 1,350 trabajadores. Imagínate, Carlos, multiplicar 1,300 trabajadores por 75 mil pesos, lo que equivaldría a la multa que deberían de aplicarle a la universidad. Y no estamos por echarle los canes para que multen a la universidad, sino para mostrar que es una realidad tremenda y grave. Entonces, lo único que tenemos hasta ahorita es el 4%, que es por ley. De ahí en fuera, como es revisión salarial, pues estaba la administración muy cerrada en que no nos pertenecía algo más, cuando por parte del Estado siempre ha dado el mismo trato. Cuando nosotros somos salarial contractual, les da a ellos igual a nosotros. El caso que ayer pues presentan un ofrecimiento de un 2%, viene siendo un 2% que equivale a 4.4 millones de pesos, pero de ahí nos condicionan de que agarran para hacer la diferencia, que hubo el compromiso del año pasado de la administración de las oficiales escolares, que viene siendo 835,000 pesos.
Y para lo del apoyo de becas especiales, que a los hijos de los trabajadores les daban 2,100 pesos, cuando a los hijos de los maestros les daban 3,500, están homologando. Pues entonces, por decir, en la prestación esa, nosotros no alcanzamos ni 100 trabajadores beneficiados con sus hijos. Entonces, de ahí prácticamente de ese 2%, a nosotros nos queda el 1.39%, que ellos no nos condicionan que se puede ir al fondo de ahorro. Pero a última hora dijo pues que nosotros decidamos, pero de ese 2% que nos están proporcionando, ellos nos quitan una parte, entonces no es un 2% que nos proporcionan en sí. Al Estado le ofrecen el 4%. El 4%. Sí. Ya el 2%. No, el 4% directo al salario. Cara, José Luis. Ellos vienen siendo el 2%. Dice Okay. que nos dan a nosotros, pero a nosotros nos quitan una parte para subsanar un compromiso que ellos tienen de la revisión 2024. Entonces, en fin, nos dejan el 1.39 nada más de prestaciones. A prestaciones. Que nosotros decidamos a dónde. Es todo lo que tenemos. Presentamos un documento donde son como 42 plazas, de esas que son plazas para basificarse ya, de esas nada más nos notificaron más que 18, ya no nos volvieron a notificar nada más. Mónica, se presentaron estudiantes ayer en la reunión. ¿Qué fue lo que expresaron los estudiantes, por favor? Los estudiantes, buenos días, mi nombre es Margarita Silva. Margarita, yo tengo Mónica, qué guau, hombre. Y soy de la Comisión Revisora 2025. Pues los estudiantes tuvieron un acercamiento con nosotros y ellos en ese momento pues dieron su apoyo total para el trabajador. En un momento se vieron ellos un poco como asustados tal vez, porque la administración, cuando ellos llegaron, nosotros les habíamos hecho la invitación también a ellos, y cuando ellos llegaron, pues la administración se quedó como, ¿y qué? ¿Y ellos qué están haciendo? Y todo, incluso los estudiantes se acercaron para saludar y como que se intimidaron la administración, porque eso nos dio un margen a nosotros, nos marcó una pauta para decirle la situación por la que estamos pasando, ¿no? Entonces pudimos hacerles ver también a la administración las necesidades que tenemos, que este 4% directo al salario a nosotros pues no nos beneficia en nada, no nos alcanza. Nosotros estamos viendo con ellos que con todo esto que la presidenta y el presidente López Obrador pues ha venido ofreciendo, ¿verdad? Para los salarios mínimos. Nosotros antes teníamos 2 salarios mínimos más que en todas partes, y ahora pues hemos quedado pues muy mal, ¿no? Nos han rebasado el salario mínimo, y qué bueno que el salario mínimo en otras empresas maquiladoras y todos haya subido. Qué bueno que los hayan vuelto a que les reconozcan, pero pues nosotros por lógica yo creo que la administración debía de haber previsto esto, y ver pues el que nosotros nos estamos quedando por debajo del salario mínimo. Entonces hacemos ese llamado, y ayer les hicimos ver también a la administración que necesitamos una recuperación salarial de donde sea, que ellos han hecho en toda esta administración, que ellos pues ya terminan también y van a dejar, como dicen por ahí, la víbora chillando. Y a nosotros sin ninguna aumento, y luego quieren revolvernos las prestaciones, que sabemos que en una maquiladora hay diferencias. Ellos tienen su salario mínimo y ellos tienen también, ellos tienen su salario, se les respeta, aumentado, y también las prestaciones, y ahí nadie les quita a ellos esas prestaciones, y a nosotros aquí ahora con esta revoltura que echan todo a la licuadora, pues nos están quitando también a nosotros esa parte del 2% a prestaciones, que ven que es un fondo de 4.4 millones para todo el gremio. Imagínense cuánto nos puede tocar, que todavía de ahí nos están quitando el compromiso que hicieron ellos desde el año pasado con las oficiales escolares en servicios escolares. Y lo todavía para que la rectora en un inicio fue una de las partes que nos dijo que iba a entregar ella para los niños, porque era muy sensible, nos dijo el doctor Riojas, ¿no? Que la doctora Riojas era muy sensible, y pues que ella quería apoyar a los niños especiales. Pero pues ahora nos están pellizcando del 2%. Entonces, ¿cómo está esa sensibilidad de la rectora y de la administración? No se deje.
No se Entonces, nosotros queremos que la comunidad universitaria y pues también el pueblo nos voltee a ver, porque nosotros estamos pidiendo y exigiendo lo que nos corresponde. No justo. Nada del otro mundo, es algo que nos toca. Y no queremos que el pueblo nos voltee a ver y que diga que nosotros somos los que estamos cerrando la universidad. Es la administración. Gasta más en publicidad que en eso, esta gente. Sí, la que no se pone las pilas, la que no consigue los recursos, o tal vez les llegan recursos y ellos se los echan a la bolsa. Porque tenemos una rectora que gana 85,000 pesos en salario tabular. Bueno, imagínense, y con el complemento gana más que el presidente de la República. Entonces nadie en la ley, ellos también están violando la ley, porque están ganando más que la presidenta de la República. Entonces vemos toda esta situación. Tenemos nosotros aquí un dato. Fíjese, el sector de confianza, el personal son 651, es la suma de ellos, y el costo mensual de su nómina son 12,197,861.76. Y el personal del sector manual y administrativo, que es el STEUS, somos más de 2,100 trabajadores, y el costo mensual de la nómina es 17,430,727,004. Y eso es información que podemos tomar de la universidad, o sea, todavía lo publican, ¿no? Porque no es algo que nosotros conseguimos por debajo del agua, es algo que está publicado. Va a haber huelga entonces, va a haber huelga, eso es inminente, va a haber huelga. ¿Habrá huelga, Esperanza? Pues está muy latente la huelga. Es huelga. Pues para nosotros no hay opción. Pues no es que queramos mucho, pero queremos lo que se merece realmente. O sea, el salario mínimo subió el 12%, cuando a nosotros como trabajadores universitarios pues nos suben un 4%. Muy bien, Jara. Sí, prácticamente huelga, ¿no? O sea, se avecina la huelga, Universidad de Sonora. ¿Por qué? Pues porque no han sido sensibles por las demandas. No es posible que haya gente que esté ganando por debajo del salario mínimo. Eso sí es algo muy irresponsable. Jara, muchas gracias. Bueno, Carlos, les agradecemos a las compañeras, son dos líderes sindicales que la verdad que sí vale la pena tomar en cuenta, Carlos. Muchos argumentos, muchos argumentos. Un archivo de información que vamos a ir ventilando poco a poco, porque hay situaciones graves. Por ejemplo, el querer mezclar, el satisfacer una violación a la Constitución por haber quedado con salarios mínimos, mezclar esa solución con una revisión salarial, yo creo que se pasó de la raya la autoridad universitaria, porque son puntos apartes, cada cosa es diferente. Uno es una inconstitucionalidad y la otra es una revisión salarial que anualmente se tiene convenido hacerse entre sindicato y administración, Carlos. Muy bien. Pero mira, las cosas en la universidad no paran allí, porque por el lado del STAUS ahorita van a celebrar una asamblea donde también huele a huelga, Carlos. Uy. Carlos, vámonos a otra información que es un poquito, está relacionado con esto, pero con la universidad, porque ayer hubo una rueda de prensa que ofrecieron 3 organizaciones: el Movimiento 30 de Junio, Asociación Civil, una agrupación de enfermeros y trabajadores por la salud, y la Delegación de Pensiones y Jubilados del STAUS. Y allí dibujaron un panorama, Carlos, que yo no sé si es con coraje o con lucha, que hay que detener. Por ejemplo, dijeron, hay desabasto de medicamentos en el instituto, en el ISTESON, pues para abreviarlo. Hay 170,000 derechohabientes y todos ellos están sufriendo la falta de medicamentos. Y lo que repercute es que estos derechohabientes tienen que hacer gastos adicionales para comprar la medicina, porque en las farmacias del ISTESON simple y sencillamente no hay. Otro punto delicado, Carlos, hay demoras que no se pueden aceptar por nadie. Por ejemplo,
en la atención médica de especialidad, en lo que es oncología, ortopedia, cardiología, oftalmología, y que tiene que ver para atender la salud de ya los pensionados, jubilados, pues a ellos les demoran las citas hasta un año. Pides una cita con el cardiólogo, ¿cuánto se tarda con una cita con el cardiólogo? 6, 7 meses, Carlos. Aquí me están confirmando. Hay que sacarlos del féretro. Entonces, imagínate una persona con un problema cardíaco que le requiere las enfermedades, pastillas para tener controlada la presión. No puede esperar 6 meses para que le den ese medicamento. ¿En el Istezón está pasando eso? En el Istezón está pasando eso, Carlos. También hay otro problema que tiene que ver con la falta de quirófanos funcionales en el Istezón, en el hospital José Chávez. ¿Cómo se llama? José Chávez. Ignacio Chávez, perdón. Y no hay quirófanos funcionales con equipo adecuado. Y yo las experiencias que he tenido, Carlos, sinceramente, y aquí vale la pena hacer una diferenciación, es que el personal médico, enfermeras, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, tienen una calidad de atención, Carlos, tremenda, pero también se les nota a ellos la preocupación en la cara, porque muchas veces no tienen los instrumentos para atender al enfermo. Entonces, este es un problema administrativo, porque el personal médico, mis reconocimientos, Carlos, el problema es ese, ¿no? También hay otro problema que denuncian los jubilados y pensionados, es que les están cobrando el 7% de su pensión para servicios médicos cuando ya hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que ese descuento a pensionados y jubilados de cualquier institución de servicio médico, llámese seguro, Istezón, ISSSTE, etcétera, etcétera, es inconstitucional. Entonces, el problema, hay fallas estructurales en la administración. Y se manifestaban ayer, fue una rueda de prensa muy sui generis, porque fue rueda de prensa protesta frente a Palacio de Gobierno, y donde dijeron claramente que no vienen a pedir favores, sino exigir que se cumpla la ley del mismo que regula al Istezón. También hubo participación del movimiento 30 de junio, donde plantearon la urgencia de constituir un fideicomiso que, en su opinión, necesitaría crear un fondo de 15,000 millones de pesos para poder pagarle a los pensionados. 15,000 millones de pesos. No. Es que hay que recordar, Carlos, que el Istezón, pues sí, pero se lo robaron durante muchos, claro, donde resonaba la víbora para las campañas de los políticos, y quedaron al Istezón totalmente quebrado y no se ha podido recuperar. Pero esa situación no exime la responsabilidad del gobernador Durazo de darle atención a esto, porque es su boleto como gobernador atender. Y en ese sentido, pues, lo que señalan allí, y es grave la acusación de que hay una negligencia gubernamental, una negligencia en la administración del Istezón para atender casos de salud que son demasiado graves. En la rueda de prensa, Carlos, hubo un desfile de exposición de casos particulares de personas que tienen problemas con la salud en cuestiones de presión arterial y andan batallando y no les dan los medicamentos, la cita, etcétera, etcétera. Sería largo porque hay un desfile de situaciones de personas que están afectadas por la falta de medicamentos, por la falta del servicio médico, y que pues los orilló ayer a hacer pública esa manifestación, y dijeron que a partir de ayer iban a empezar a luchar con más énfasis en esta demanda, Carlos. Muy bien. Entonces, Carlos, ese es el panorama. Por eso decía, estoy en tierras movedizas. Sí, por todos lados. Hijo. Bueno, Carlos, ese es el reporte de hoy,
Y pues gracias, un saludo a tu auditorio, a ti, Carlos, y estamos aquí a las órdenes. José Luis Jara, Voz de Trueno, muchas gracias por el reporte de hoy. Gracias.